Eh, Buenas noches, estimados padres de familia, estudiantes. En este momento estamos mirando la guía 3 de, de biología, ¿sí? Entonces, podemos encontrar la guía 3, pues es para entrega el 5 de marzo. Ya hemos avanzado en el tema. Bueno, la guía 3 habla sobre la genética básica, entonces acá encontramos como una introducción, ¿sí? Que nos explica un poco algunos conceptos, por lo menos el concepto de gen, que dice lo siguiente: los genes son secciones pequeñas de larga cadena de ADN, son las unidades básicas, funcionales y físicas de la herencia genética. En los seres humanos el tamaño de los genes varía desde un poco de cientos a 2 millones de bases de ADN. Como yo les decía esta mañana en clase, el ADN, cada célula que nosotros tenemos tiene ADN, ¿sí? Nosotros tenemos un núcleo celular y sobre todo la célula eucariota, que es la célula que tenemos nosotros como seres humanos, tiene en el núcleo celular, tiene ADN, ¿sí? Ese estudio de todo ese ADN se denomina genética, ¿cierto? Entonces acá podemos ver otros dos conceptos importantes que son el genotipo que, que es algo que heredamos de nuestros padres, ¿cierto? Son esas características físicas y genéticas que heredamos de nuestros padres, ¿sí? El ADN, toda la parte del ADN tiene nuestra información genética. El ADN tiene toda nuestra información genética. ¿En qué sentido? En que nosotros, si nosotros somos blanquitos, si tenemos la piel un poco más oscurita, si, si somos cabello clarito, cabello un poquito más oscuro, o sea, en ese sentido, nosotros tenemos toda esa información en nuestra genética, pero no solamente nuestra información física, ¿sí? Sino también nuestra información interna, digamos, de que nosotros debemos de tener, como seres humanos, poseer un corazón de determinadas características, o como seres humanos tenemos que tener riñones, ¿sí? O tenemos que tener esta estructura física, ¿sí? Entonces, todo eso está escrito en nuestro ADN, ¿sí? Que es nuestra información genética. Entonces, también está el fenotipo, que es características o rasgos observables del organismo, ¿sí? La morfología, el desarrollo, la fisiología. Es más que todo, el fenotipo es como lo más externo del ser vivo, ¿sí? Lo que yo puedo ver más externo, por lo menos yo puedo ver que la estatura de determinada persona, ¿sí? Digamos, la nariz de determinada persona, las características fenotípicas. ¿Sí? Entonces, está ahí todo escrito en nuestro ADN, en nuestro código genético. Entonces, el objetivo es reconocer las bases principales de la genética de los seres vivos. Estamos entrando a una introducción a la genética de los seres vivos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Genética básica de los seres vivos. Entonces, chicos, como decíamos en la clase pasada, hay dos clases de células principales, ¿sí? Que es la célula eucariota y la célula procariota. Y eso lo debemos de ir como organizando aquí en nuestra mente, esas dos clases de células, célula eucariota y la célula procariota. La célula eucariota abarca 4 reinos de la naturaleza. La eucariota, esta abarca 4 reinos de la naturaleza. Por ejemplo, el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi, el de los hongos, y el reino protista, ¿sí? Esta célula eucariota, y es un poco más compleja,
¿sí? Ya que en las 10 pasadas hicimos el cuadro comparativo entre la célula eucariota y la célula procariota, ¿sí? La célula procariota abarca solamente un reino, que es el reino Monera. El reino Monera está ahí la célula procariota. Entonces, membrana citoplasmática. Es importante tener esa diferencia y eso bien claro, porque es que a veces yo les he repetido, por favor, díganme las dos clases de célula principales y resultamos diciendo en la evaluación, no, célula animal y célula vegetal, ¿sí? Entonces digo, no, o sea, que si, las dos principales células, célula eucariota y la célula procariota, ¿sí? Entonces, esas son las dos principales células. Hay una diferencia muy grande entre la célula eucariota y la célula procariota, que es que la célula eucariota, esta célula, que es la que nosotros tenemos, tiene el material genético, el ADN, dentro de una bolsita. Esa bolsita se llama membrana nuclear, que es lo que conforma el núcleo de la célula. Cosa que no la tiene, esto no lo tiene la célula procariota. La célula procariota, este material genético está en el citoplasma, no está guardado dentro de la bolsita. Entonces, estamos hablando en este instante de la célula eucariota. Entonces, vamos a hablar de la célula eucariota. La célula eucariota, que es la que tenemos acá, tiene una bolsita para guardar ese ADN que lo llamamos núcleo, ¿sí? Membrana nuclear, que es aquí adentro de la célula eucariota, tiene esa membrana nuclear. En esa membrana nuclear hay un material supremamente importante para los seres vivos, que es ese ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Imagínense lo importante porque es que tiene nuestras características genéticas, ¿sí? Lo que yo les decía, como seres vivos. Que nosotros tengamos dos ojos, una nariz, una boca, unos dedos, unos pies, unas piernas. Eso está ahí escrito en el ADN, ¿sí? Ese ADN vive ahí en ese núcleo celular y es muy, muy, muy curioso porque ese ADN es largo. Son como dos cuerditas largas, dos cadenas, dos hélices largas, largas, pero larguísimas, pero muy delgaditas, ¿sí? Como el cabello, ¿sí? Son larguísimas y delgaditas y están enrolladas así, ¿sí? Que parece, digamos, durante la vida de la célula, parece un cabello así crespo enrollado durante la vida de la célula. Llega un momento en que la célula, como les digo, todo en esta vida tiene un ciclo, ¿no? Las células nacen, se reproducen y pues fallecen, ¿cierto? Entonces la célula, nosotros como les decía esta mañana en la clase, las células constantemente están cambiando, ¿sí? Las células estamos cambiando de células constantemente, ¿sí? Yo me quito mi ropa y en esa ropa quedan mis celulitas pegadas, mis células que están muriendo, ¿cierto? Se están falleciendo esas celulitas, quedan pegadas en mi ropa. Yo me acuesto en mi camita y en la cama, al levantarme al otro día, yo me levanto, aunque yo no lo veo, ¿cierto? Ahí dejo mis células en la cama. Igual cuando yo me baño, ahí se van cayendo mis células. Pero es, como les decía, yo nunca noto, pues sí, que a mí me faltan células. Yo no digo, ay, hoy me quedé sin células, ¿no? Porque siempre va a haber un reemplazo de esas células, gracias a un proceso que se llama duplicación celular, que como les digo, lo vamos a ver la próxima clase, las próximas guías. Entonces, en ese proceso, digamos, la célula mientras está viva en su proceso de vida, la célula pues tiene su ADN así como enrolladito, ¿sí? Pero cuando llega ya el proceso
de duplicación celular, ese ADN se organiza, ese ADN se condensa, ¿sí? El ADN se condensa para conformar los cromosomas. Y es ahí donde se hace ese ADN conforma los cromosomas para darle paso a la división celular, ¿sí? Darle paso a que esa célula tenga, de a partir de esa célula, se nazca, o sea, haya una duplicación en células hijas. Entonces, ahí es cuando yo veo esto y el ADN que se veía como un cabello así todo enredado, ¿cierto? Como un cabellito crespo, porque son cuerditas, dos hélices así enrolladas, se organizan y conforman los cromosomas y de esta forma se ven así, como palitos, en parejas, ¿cierto? Entonces, al verse así esos cromosomas en palitos, los científicos dijeron, uy, pero mire cómo es de bueno estudiar ese ADN cuando está en ese momento de duplicación celular, cuando va a iniciar la duplicación celular. Entonces, cuando va a iniciar la duplicación celular, se organiza, ahí los científicos empezaron a estudiar esos cromosomas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los cromosomas que son importantes para el desarrollo, digamos, de los ojos o que al ser vivo se le desarrollen los dedos? Y entonces hicieron el mapeo genético, ¿sí? Y ese mapeo genético, mucha información la podemos encontrar en Internet y claro, obviamente en grandes libros, que esos libros profundizan más en libros de la ciencia, ¿sí? Cuando ustedes quizás sean grandes, pueden profundizar muchísimo más en ese proceso científico, ¿sí? Y decir, ustedes buscan en Google, ¿qué hace el par de cromosoma 9 de los seres humanos? Y ahí te da bastante información. Te va a decir, el cromosoma 9, por ejemplo, es el encargado para que al ser humano se le desarrolle el hígado, ¿sí? O el cromosoma 11 es el encargado de que el ser humano se le desarrollen los dedos. O para que el cromosoma 15 es el encargado de que se le desarrolle la enfermedad del asma. Eso ha sido un trabajo bastante fuerte en la ciencia y ha sido un avance bastante grande. Pero eso no solamente se ha dado en los seres humanos, ¿sí? Ese estudio se ha encontrado que cuando la célula se organiza de esta forma, nosotros la especie nuestra humana, conforma 23 pares de cromosomas, ¿sí? 23. Las otras especies tienen diferentes números de cromosomas. Por lo menos los peces tienen otra cantidad de cromosomas. Los gatos, me decían esta mañana, los gatos tienen 38 pares de cromosomas. El caballo tiene 76 pares de cromosomas. Así me empezaron porque ustedes en clase empezaron a buscar en Google cuántos pares de cromosomas tiene el delfín, el caballo, el perro, las vacas, así, las gallinas. Entonces ustedes empezaron a buscar. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en clases presenciales, a mí me gusta mucho hacer esa actividad, ¿sí? Dejarle a cada uno de los estudiantes el cromosoma, ¿sí? Una especie o un ser vivo y decir cuántos pares de cromosomas tiene. ¿Sí? En las plantas también, cuántos cromosomas tienen las plantas, cuántos cromosomas tienen los hongos, los protistas, y traer esa información a clase. Cada una de nuestras células tiene ADN, ¿sí? Cada una de nuestras células contiene ese ADN, o sea que cada una de nuestras células contiene ese par de cromosomas en la especie humana. Como les digo, la cantidad de cromosomas varía según la especie, ¿sí? Entonces es bueno que entonces hagamos ese ejercicio en internet y busquemos la cantidad de cromosomas determinado del ser vivo que nosotros queramos, a ver qué sale, ¿sí? Entonces, eso fue también una actividad buena. Entonces, los cromosomas se ven así, como en palitos, ¿sí? Para eso se requiere, chicos, se requiere unos microscopios bastante fuertes para poder hacer este estudio.
No es cualquier microscopio, son microscopios científicos, ¿sí? Que se utilizan en las universidades que hacen ciencia. Entonces, no se pueden ver este ADN en cualquier microscopio, ¿sí? Eso se requiere de unos microscopios bastante avanzados. Tenemos este ADN, entonces también en los seres vivos se ha avanzado en ese mapeo genético, ¿sí? Del cariotipo. Este es un cariotipo humano, del cariotipo de determinados seres vivos, ¿sí? Decir, por ejemplo, en el delfín, el cromosoma 11 es el encargado para que se le desarrolle las aletas al delfín. Eso ha sido un avance grande. Lo que quiere la ciencia es poder ya llegar a las enfermedades a nivel cromosómico, a nivel genético, poder curar enfermedades, pero erradicarlas es desde acá, desde los genes, ya no es como una medicina macro, ¿sí? Ya no se le está apuntando como una medicina macro, sino más bien a una medicina que vaya al punto. ¿De dónde? ¿En dónde es que salen estos genes, estos cromosomas que dan determinada enfermedad? ¿Sí? Claro que falta mucho, no lo puedo negar, falta mucho estudio, pero se está ahí avanzando, se está avanzando bastante. Entonces el cromosoma, como les decía, el cromosoma tiene mucha relación y mucha conexión con el ADN, porque en sí el cromosoma es el mismo ADN, sino que el cromosoma es el ADN condensado, así, ¿sí? Compacto, condensado, aparecen como unos palitos, ¿sí? Ese es el cromosoma, el mismo ADN pero condensado. Entonces acá en la guía vemos esa definición. Entonces el cromosoma es ADN condensado. El cromosoma es ADN que se endurece o compacta en el momento de la duplicación de la célula. Cuando la célula madre se duplica en células hijas, el ADN en este momento se compacta, ¿sí? Entonces, aquí hay una definición bastante clara sobre esa relación entre cromosomas y ADN, ¿sí? Me gusta ir despacio porque son conceptos que a veces no son fáciles de entender, pero si uno va despacio, pero seguro, uno sabe que el conocimiento va llegando, va quedando ahí como en la cabecita, ¿sí? Las cosas claras. Entonces, exactamente. Entonces, vemos acá las partes del cromosoma, ¿sí? Entonces, esta es la célula, podemos ver aquí, hay como una imagen de la célula un poco más como con dimensiones, ¿sí? No tan plana. El núcleo de la célula, en el núcleo de la célula eucariota, que es la célula eucariota la que tiene esa membrana nuclear, se encuentran los cromosomas, ¿sí? Que es el ADN compacto. Ese cromosoma tiene unos brazos, ¿sí? Que más adelante lo vamos a poder explicar un poco más en ese proceso de duplicación celular, que es un tema de la próxima guía, ¿sí? Estos son los brazos, ¿sí? De los cromosomas, las cromátidas hermanas. Y el ADN lo encontramos acá, ¿sí? Que tiene esa relación porque el mismo cromosoma es el ADN condensado, ¿listo? Vamos despacio y vamos entendiendo los términos, los vamos con calma, ¿listo? Entonces, la célula eucariota lo podemos ver. Entonces, en el núcleo de la célula eucariota se encuentra el ADN y ese ADN se condensa en el momento de la duplicación celular y conforman los cromosomas, que los cromosomas después aparecen, ¿sí? Se ven como si fueran unos palitos, ¿sí? Que ese es el cariotipo humano. El mapeo genético sale de ahí, de lo que yo les digo a ustedes, ¿sí? Te dicen a ti, uno busca esa información ya está bastante al público, si ya nosotros podemos acceder a esa información. A mí me apasiona mucho ese tema de decir, bueno, en el cromosoma 5, ¿qué pasa?
Entonces ahí te dice, ¿no? El cromosoma 5 es el encargado de que a ti se te desarrollen los riñones al ser humano. Entonces, ya los grandes científicos dicen, no, ya tenemos este mapeo genético, ya podemos mirar en dónde está el punto para determinadas enfermedades. Entonces, ¿dónde está el punto para el cáncer? ¿Qué cromosomas? El cromosoma 7, digamos, se dispone a que dé cáncer a una persona. El cáncer de piel está, sí, ahí está escrito. Entonces, los científicos están hablando de las enfermedades, pero a nivel cromosómico. Mirar a ver qué pasa con esas enfermedades y cómo se pueden curar es desde ahí. Pero digo, chicos, todavía falta. Que más adelante, con estos avances de la ciencia, es muy seguro que más adelante todo esto se haga más fuerte, ¿cierto? Y que ya estemos hablando de una ciencia y de una medicina más a nivel cromosómico. Y no solamente la medicina humana, ¿sí? Sino, digamos, la veterinaria. Los veterinarios, como también se ha hecho un mapeo genético de los animales, también se podrá trabajar enfermedades de los animalitos, de los diferentes especies a nivel cromosómico, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Acá me preguntaban esa mañana los chicos, me decían, ay, profe, pero ¿por qué el último par de cromosomas tiene unas letras, XY o XX? Yo les decía a los chicos, bueno, eso nos dice si somos niñas o niños o niñas, ¿sí? Entonces, si es XY, esa persona en sus celulitas tiene las características de un niño, ¿sí? XX, las características de una niña, ¿sí? O sea, y eso pasa también en los otros animales, en los perritos, en los gatos, en los caballos, en las vaquitas. Dice, no, si es XX es una hembra, si es XY es un macho, ¿sí? Entonces, estas letricas nos dan a nosotros también las características de si somos hembras o si son machos los hombres, ¿sí? Entonces, es XX o XY, ¿listo? Entonces, aquí podemos ver esto todo, como les digo, los 23 pares los tiene cada uno de nuestras células, cada uno, ¿sí? Mis células de la piel de la cara, cada una de mis celulitas va a tener estos 23 pares. O sea, todas mis células tienen estos 23. Claro, para que puedan existir, para que se pueda replicar, para que pueda funcionar, debe tener esto, ¿sí? Entonces, esto está en nosotros, en nuestro ser, ¿sí? ¿Sí, chicos? Igual aquí tenemos otra vez el concepto, ¿sí? Dice, el ADN se condensa y se conforman los cromosomas. El núcleo de la célula eucariota se conforman los cromosomas. En el ser humano se conforman 23 pares de cromosomas, lo que llama cariotipo genético del ser humano. ¿Listo? Partes del cromosoma. Los cromosomas se han dividido en partes, ¿cierto? Como en unas zonas. Esas zonas de división son los genes. ¿Sí? Si vamos a ir más profundamente, son los genes y son las zonas que se expresan para darnos nuestras características físicas. Entonces, esos cromosomas están divididos en genes. Entonces, lo que dice acá, el gen es un fragmento o zona del cromosoma. O sea, el cromosoma está subdividido en genes, ¿sí? Hay unas zonas. Importante para la información genética del ser vivo, tanto genotípica como fenotípicamente. Y bueno, chicos, aquí ya llega la actividad que pues pienso que ustedes ya después de las clases, de los videos, de la explicación, de también el apoyo de los chicos que tienen el libro, sí que ahí también está la información
yo pienso que ustedes ya pueden, o sea, con bastante claridad pueden desarrollar esta actividad, ¿sí? Entonces, chicos, yo les agradezco mucho por el tiempo de ustedes. Entonces, muchas gracias. Gracias y espero que pues desarrollemos la guía con el mayor ánimo y el mayor esfuerzo posible y las cosas bien hechas. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Chao.